del internet. A ver, no, ¿dónde nos quedamos? Pues me estabas contando de que tú el documento de las conferencias del programa que no lo conocías y que había otros compañeros que te preguntaban que si pues seguías creyendo en lo Sí. que había planteado SEAS, ¿no? Sí. No, bueno, eso comentaron los que tienen ellos, sobre todo los de la ACNR, Mm, planteándonos a ver si está ahorita. sí, Y sí, o sea, pues demostramos pues y pues, se comportó de una manera muy asertiva. sí, Quiero decir, en el sentido de que reconocimos pues que la organización tuvo una serie de fallos que fueron lo que hicieron posible el desastre en muchos sentidos. sí, ¿Sí? Por ejemplo, reconocía las barbaridades que se cometieron con los deslindes, ¿sí? uh-huh. Conmigo se reía, se burlaba. Decía, a ver, chato, ven, vamos a hablar. ¿Cómo te deslindaron aquellos cabrones? Sí, ¿verdad? Y ya yo me estaba platicando con él, porque le gustaba mucho escuchar todas esas historias, y más cuando le dije que me había quedado preso, pero pues que fue de alguna manera cierta ventaja, ¿verdad? sí, Haberme quedado preso. Y pues había así como eso, pues también otros comentarios, ¿no? Sobre algunas situaciones terribles de las que uno no comentó ni nada, o sea, no hablaba mucho de eso, pero sí reconocía que habían sido graves errores, sí. ¿sí? El mismo. Sí, tú en la videollamada anterior me comentabas que las posiciones por las que a ti te atacaban era porque decías que había que entregar las armas, ¿no? No. Bueno, que había que dejar de hacerlo, de despistolizar a policías, cambiar de táctica. Yo nunca dije eso. No pongas palabras mías donde no es. No, yo dije que es que estaba en desacuerdo con la ejecución a mansalva de policías. Sí. Es lo único que yo estaba en desacuerdo. Sí. Yo nunca dije, jamás he dicho y dije que yo estaba en contra de la despistolación sección guerrillera, no, nada de eso. Sí. Me malentendiste, yo creo. Sí, un poco. Es que como esa parte de la grabación se perdió, sí, no la recuerdo también. O sea, uno de los grandes argumentos que manejaban estos de aquí, sobre todo Antonio Michel y el Muelas, ellos principalmente, uno de sus argumentos contra mí es de que yo hablaba abiertamente mi oposición o mi postura de que yo decía que no era correcto estar ejecutando policías así a mansalva. Sí. Eso fue lo único que dije, ¿sí? Sí. Y era lo que no les gustaba, porque cada que ocurría una ejecución de policía, me acuerdo mucho una donde tuvimos unas grandes discusiones del doble asalto, creo que fue a Villajuar, algo así, ¿sí? A bancos que estaban ahí, donde
pues se ejecutó a varios, unos 6, unos 10, es algo así. Sí. Y no, pues todos felices, ellos, pues yo no, porque yo decía que era otra cosa. Sí. Esta lucha era otra cosa y que no era simplemente eso. Y yo lo que decía era, en ese entonces, que además yo no podía estarlo discutiendo con ellos, porque hubo un tiempo que yo tuve la tarea de estar investigando altos jefes policíacos aquí en Guadalajara. Sí. Sus casas, sus amantes, todo eso. Y porque la idea era tener muchos de los domicilios de todos. Mira, teníamos un archivo donde teníamos registrado domicilios, casas, etcétera, de los miembros de la fe, de los senadores, de casi todos los miembros del servicio secreto. Y estábamos teniendo también armado pues en ese archivo de jefes policíacos de la Dirección Federal, ¿sí? Yo cumplía un trabajo en ese sentido, dado mi aspecto de merodengo, de babocete, yo podía andar donde quiera y pues no levantaba sospechas para nada, ¿sí? Sí. Y ahí yo sí estaría de acuerdo, yo en aquel entonces sí estaba de acuerdo, ¿sí? Sí. Con esas investigaciones y con que se hiciera algo a sus jefes policíacos, pero no contra policías de calle, pues, ¿sí? Sí, sí. Son cosas diferentes. Sí. Pero bueno, esto es parte de precisamente ese archivo empezó a ser de todas las tendencias de la OT, del FRAB y de lo que después fueron la liga y todo eso. Y hubo un momento en que el FUL se lo trajo todo el archivo. También ahí venía en ese archivo los domicilios y los recorridos y muchas de las particularidades que se habían estado investigando de posibles secuestrables. Sí. Estaban en ese archivo. Y eso ocasionó un problema fuerte entre los que eran parte de los comandos del FRAP con los que eran parte de los comandos acá de lo que después fue la Liga. Es decir, entre los Campaña y entre acá, sobre todo, Pedro Orozco, el Camilo y Miguel Topete y el FUL. ¿Se pelearon para ver quién se quedaba el archivo o a raíz de que fue la pelea? Se lo trajo el FUL. El FUL se trajo el archivo. Es que el FUL vivía con Manso, uno de los grandes líderes y un tipo muy bragado y muy bueno, que nunca lo detuvieron. Bueno, sí lo detuvieron, pero la policía no lo identificó a él y al carnicero. Los torturaron, aguantaron la tortura y pues no le sacaron nada. Ellos lograron comunicarse con gente porque pusieron una multa porque traían pistolas. Entonces a la gente de Sonora, compañeros mismos del FRAP y también otros que eran de la liga, les mandó decir, oigan, paguen la multa, y sí, pagaron la multa y salieron. Sí. Y después llegó el federal y los pendejeó. Dijo, acá no saben a quiénes acaban de soltar. Y era Mazo y el carnicero, Ramón Campaña López, ¿sí? Fue la única vez que lo agarraron a él.
Sí. De ahí en más nunca lo agarraron. Murió ese compañero, el Manso, murió hace como año y medio. Hace año y medio, 2 años. Pues vivían juntos, el Full y él, Sí. en una casa. Cuando estaba vigente lo del FER, y todavía, aunque ya se perfilaban ciertas discrepancias y divisiones dentro del FER, que al final de cuentas vinieron a dar lugar a las 3 organizaciones estas. Ya se perfilaba todo eso desde antes, pero de todas formas había cooperación, había confianza, y dentro de esa confianza el Full le dijeron: oye, pues tienes que salirse de esa casa porque esos compas ya no vamos a tener mucho contacto con ellos. Se salió y se trajo el archivo. Sí. Secuestraron a Full para que la raza regresara el archivo, pero le sacó copia a Camilo a este archivo. Yo lo tenía. Sí. Yo tenía ese archivo. Sí, sí. Y nunca lo entregué. Me torturó mucho Florentino Ventura, porque se me escapó allí y traía el domicilio de su amante de aquí de Guadalajara. Sí. Una mujer muy bonita, que fue la que mató ahí cuando se reventó. Creo que fue en el café, ¿qué? La Habana, o la Cubana, o algo así. Y mató a su mujer y él se dio un tiro en la boca, se mató. Florentino Ventura. Pues ahí a mí me torturó mucho por eso, pero también así como me torturó mucho, me respetó. Y yo no le solté prenda del archivo. No, le suelto prenda y ¿para qué quieres? Sí, pues sí. Lo que pasa es que por eso mucha raza de la incluso de las demás organizaciones me tenían confianza porque sabía que yo no era nada para ayudar del acoso ni nada, que yo era muy discreto y que sabía, pues seguía mucho las reglas de la clandestinidad, y yo era mucho, uno de esos que defendían mucho el saber guardar silencio, y de los que promovían mucho esas reglas de clandestinidad. Las aprendimos, pues, por ejemplo, en el manual ese de Marighella, ¿sí? Pero también en otras indicaciones de compañeros que tuvieron experiencia en otros. Y entonces yo estuve promoviendo todo eso, algo que me gustó con muchos, porque sé cómo este pinche mocoso nos viene a dar clases de clandestinidad, esto. Porque había compañeros muy que presumían y hablaban de todo. Sí. Por ejemplo, el Telecas era muy dado a eso. ¿Quién? Andar presumiendo, andar diciendo quiénes habían participado en tal o cual, y hasta inventaba, o sea, ni siquiera muchas veces no decían nada, pero trataban de quererse mostrar como si él conociera mucho, pues así les decía muchos brigadistas. ¿De y quién entonces decías? se iban. ¿Cómo? ¿Qué nombre dijiste? ¿De quién me estás hablando ahorita, pues? Sí. Ah. Pero así también, no, el Buenas era peor. Era como vikingos, pues, muy que les daba mucho por hablar. Sí. Y yo no tenía nada de eso. Yo no era nada bocón. Y andaba presumiendo por nosotros de la brigada nuestra. Sí. Porque, pues, para nosotros en nuestra brigada, pues era las reglas de la clandestinidad, pues eran firmes, y regañábamos muy fuerte a los compañeros que violaban alguna de esas reglas. Sí.
Antonio Michel era muy dado a eso, andar de faramayosos, andar de, según ellos, presumiendo que sabían mucho, o que eran muy decididos, o que ¿qué chingados tenía que andar diciendo de alguna acción? Por ejemplo, a mí me dijeron, oye, dile a tu compa ese grandote de la brigada esa de ustedes que lo queremos para tal o acción. Bueno, bien. No, pues ahí va. ¿Qué tenía que andar diciendo santo y seña de todo, de cómo estuvo? No, eso no estaba bien así. Es un ejemplo que te doy. Sí, por ejemplo, al interior de la liga no había una especie de disciplina interna, es decir, si algún compañero andaba contando cosas de más, ¿no había algún castigo, algún correctivo? Oh, sí, sí había correctivos. Eso está bien documentado en unos cuantos casos. Por ejemplo, si volvemos a esto de Toño Michel, él en una ocasión le dio un balazo en la cabeza a un obrero, porque el obrero, cuando le dieron en madera, el obrero lo tiró y dijo, vale madre esa chingadera. Y llegó Toño y le dio el balazo en la cabeza, ¿sí? Entonces, eso me lo platicó el Piojo Negro, ¿eh? Sí. Y entonces lo que le disminuyeron la militancia, le quitaron la pistola que traía, le dieron otra, creo que una 22, algo así, y le dijeron, a ver, Carlos, se va a meter a trabajar en una fábrica, para que el trabajo, pues él era un lupe, ¿cuál estudiante? No, pues nada más estudió hasta cuarto año de primaria. Y trabajador, pues tampoco, no era propietario. Él, ¿sí? Pero bueno, le llamaba la atención a mucha gente, igual que ahora le sigue llamando la atención, porque decían que había una conciencia ahí innata y cosas así. En aquel entonces, así lo decían de él, ¿sí? Total que sí aceptó y se metió a trabajar a una fábrica, como 2 o 3 meses. Y luego ya lo reintegraron a la liga. Es un ejemplo que te doy. Sí. Te doy otro ejemplo de un compañero que yo conocí muy bien, a Roberto Gallegos, ¿sí? Sí. Él lo hicieron líder, fue jefe líder de la BRES, sí, allá en Oaxaca. Y por paranoia, él consideró que había 2 campesinos que eran chivatones del ejército y los ejecutó. Entonces Luis Miguel Corral llegó y le dan el informe de eso y pues se encabronaron y lo deslindaron a este compañero, a Gallegos, ¿sí? Entonces, que era de la Juventud Comunista, yo lo conocía a él en esos tiempos del 68, 69, bueno, el 68, antes del 68, porque el 68 él lo detuvieron, él fue de los que detuvieron cuando el 26 de julio, cuando militantes de la Juventud Comunista se enfrentaron a la policía. Pero bueno, el señor ya lo conocía desde antes, sí, a él y a su esposa, también la conocía, porque hacíamos trabajo y tenemos convivencias fuertes aquí con las compañeras de Atequiza. Ella estudiaba ahí en Atequiza. Y bueno, fue una relación que siempre mantuve con ellos. Y con ellas. Con ellas es un versículo, con algunas de ellas. ¿Sí? Pero bueno, eso por darte ejemplo de que sí había esos correctos deslindado, Gallegos, y se vino a buscar a compañeros de la dirección de la liga de ese entonces. Estamos hablando, bueno, verás, eso me lo platicaron, en el 75, ¿sí? Que fue cuando lo aparecieron, sí, o no, sí, por ahí 75, 76, bueno, eso también ahí lo platicó, lo platicaba después ahí el Piojo Negro y ellos, ¿sí? Pues acordándonos de compañeros mutuos que teníamos, como de Alfonso Pérez Rayón, como de
de Mario Pérez o de Crisanto, y así sucesivamente, ¿no? De muchos compañeros, pues, del mismo pool, ¿sí? Pero bueno, era eso más o menos. Entonces sí había una serie, pero fue, en esos análisis hay que tener en cuenta que la guerrilla aquí en México tuvo que ir aprendiendo en el camino. Uh-huh. Aunque sí hubo gente que se entrenó en Corea, por ejemplo, sí, fuera del país, la gran mayoría de la gente, pues, adquirimos la experiencia a partir nada más de libritos, de textos y de la experiencia misma de la lucha. Sí. Pero no había así un entrenamiento fuerte como por ejemplo le dieron a las guerrillas de Guatemala o de El Salvador, de Nicaragua, que recibieron entrenamiento muy fuertes. Eso yo lo supe porque cuando estuve en Cuba tuve buena relación con algunos de los sobrevivientes de Che. Y entonces pues él me platicó cómo llevaban a cabo esos entrenamientos. Y me invitó a algo así como un evento que le llamaban la Ruta del Che. Y nos íbamos a hacer la Ruta del Che al Caballete de Casa, allá arriba del Pico Turquino, ¿sí? Y luego acá cuando se estaban preparando para recibir el Valle de Guantánamo, cuando estaban recibiendo, pues, preparándose para recibir, porque ya sabían que se venía la invasión de Bahía de Cochinos, ¿sí? Y también ahí estuvimos y subíamos hasta arriba, hasta la torre de comunicaciones, que ahorita pues hay una torre de comunicaciones. Sí. En aquel entonces no había esa torre, pero era un cerro más o menos alto, que en Cuba casi no hay cerros, todo está plano. Pero bueno, entonces hay que tener en cuenta que pues tuvimos que aprender en el camino. No hubo oro de Moscú, eso nunca existió. Sí. Ni hubo apoyos. El mismo Benigno se reía. Él mismo recordaba que sí conoció a mexicanos que habían ido a pedir ayuda a Cuba. Sobre todo, me acuerdo bien que hablaba de esos que eran parte de la guerrilla o la que pretendían que iba a ser una guerra ahí por 66, 67, 65 por ahí, que fue la que después apoyó Mario Meléndez, pero que antes, ya no me acuerdo ahorita cómo se llama este compa, los detuvieron por esa intención guerrillera, Ellos sí pidieron ayuda a Cuba. Sí, la Liga no pudo haberlo hecho porque tenía una posición muy crítica hacia Cuba, ¿no? Hacia el régimen cubano. La Liga hubo muchas discusiones. Y se adoptó una postura muy clara respecto al estalinismo o a los anarquistas o algo de eso. Sí. Se reconocieron a todos que habían aportado algo, pero nunca hubo una postura así que tú digas que la Liga fue trotskista, mentira, eso no es cierto, o que fue stalinista, tampoco, eso no es cierto, o que fue anarquista, no, era, la Liga pretendía ser algo auténtico, algo único, diferente. Pero ¿sí? Por ejemplo, en el programa de Barraza, que es de lo que te había preguntado hace rato, vienen condenas hacia el régimen de Stalin, e incluso en algunos maderas la posición de la Liga es de que después de la muerte de Lenin se revierte la construcción socialista que pudo haber habido en Rusia, ¿no? En la Rusia soviética.
Estas eran posiciones más espontáneas por quienes escribían y no era tanto una posición como de la liga. No, no era una posición, una línea política de la liga no lo era. Sí. Aceptaba que hubiera posición, pero entonces hablaban así, de esa manera, respecto al estalinismo y algunas de las cosas que se consideraban errores del estalinismo, pues también había en Madera te puedes encontrar críticas muy fuertes al trotskismo, Sí. muy fuertes. Y en la liga sabíamos que los trotskistas de Guatemala habían traicionado a los compañeros guatemaltecos. Ellos se entregaron a John Sosa, a Turcio Lima, y eso lo sabíamos hasta en lo concreto nosotros acá, ¿sí? Sí. Porque aquí convivimos con los guatemaltecos. Y sabíamos que buena parte de... en Guatemala tuvo mucha influencia. Y era un trotskismo casi hasta, ¿cómo te diré?, extraterrestre. No sé si sepas, ¿no? Se conocía como el posadismo. Sí, el posadismo de Argentina. Sí. Ándale. Ese posadismo de Argentina tuvo mucha fuerza en Guatemala. Muchísima. Pero fue lo que llegó a traerse en aquella década, más o menos, en los 60 y principios de los 70, fue lo que llegó a tratarse a toda la guerrilla de Guatemala. Después se recuperó esa guerrilla. Y porque abandonaron el trotskismo, por eso se recuperó, ¿sí? Pero las grandes masacres y muertes que hubo de todos ellos, esos grandes liderazgos, pues se debieron a ese posadismo trotskista, ¿sí? Sí sabe lo que decía, ¿no? Es que si sé ¿No sabe lo que decía Posadas? Sí, de que una civilización no pueda desarrollar sus fuerzas productivas al nivel de viajar hacia otro país necesariamente tuvo que haber pasado por el sistema socialista, ¿no? Decía que los comunistas eran extraterrestres. Ah. Necesitan verlo, darte cuenta. Y pues en una... por ejemplo, en Guatemala, John Sosa tenía un origen militar y hasta, ¿cómo te diré?, era las élites de Guatemala, ¿sí? Sí. Y lo entregaron. Y él, pues, un agente liberal que se entrenó en la Unión Soviética y en Alemania y en Cuba, cuando se dieron cuenta estos trotskistas posadistas de todo eso, pues lo traicionaron. Sí. Y se lo entregaron al ejército mexicano y por eso lo mataron. De eso Fidel Castro habla mucho acerca de eso. Hay mucho dato. Pero bueno, ¿para qué nos subimos en todo eso? Yo sigo creyendo que el trotskismo fue la peor lacra que le ocurrió a la revolución bolchevique. Sí. Igual que los anarquistas, sigo creyendo eso. Sí. O sea, no porque yo sea stalinista a tabla, pero de Stalin, por ejemplo, sí, claro que sé muchas cosas, pero no me dejo engañar por el garrito ese de que los gulags, pues, que son los gulags, es una fantasía de Solzhenitsyn, nada que ver con lo que era los campos esos de concentración de reos comunes y también reos políticos, sí, como no, pues, donde quiera los hubo. En Estados Unidos están presos todavía los hinchoneros de Puerto Rico, están presos los panteras negras y nadie dice nada. Sí, pero de Stalin sí dicen un chingo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Es por darte un ejemplo de cómo luego esas posturas supuestamente críticas son más críticas con quien le puso la madre al nazismo y a ellos que con el mismo fascismo existente en la actualidad, ¿sí? Pero bueno, abandonemos ese tema porque luego
vamos a entrar a muchas situaciones y yo te aseguro que yo sé mucho sobre la revolución bolchevique y sé mucho sobre lo que es la Unión Soviética y todo eso. Entonces no tiene caso que discutamos o hablemos de eso. Lo que sí te puedo decir es eso. No había una línea política que dijera que la Liga era trotskista. No lo era. Como si lo iba a hacer en Argentina, en el PRD. ¿Sí? Y por ejemplo, Barraza, sí, bueno, yo leyendo el programa tuve la impresión de que pues sí, él tenía un balance más cercano al trotskismo, ¿no? Por las condenas precisamente casi en contra de la Unión Soviética, por cómo maneja el régimen de Stalin. Aunque no reivindica abiertamente a Trotsky, sí encuentro como que las críticas de Trotsky en lo que él escribe en el programa. Tú que lo conociste, ¿qué podías decirme acerca de eso? Sí, había mucha discusión, discutíamos mucho de todo eso. Y claro que llegaba a reconocer, bueno, sí decía pues que había que tener una postura frente a muchas cosas que estaban ocurriendo en el campo socialista, ¿sí? Pero que esa postura no tenía por qué ser una toma de posición de estar de acuerdo o en contra de tanto de Stalin o de Trotsky, ¿sí? O sea, no una postura política en ese sentido. Tal vez tú identificas a lo mejor más o menos imbuido de las críticas en contra de Stalin, pero voy a darme un clavado bien. Te confieso que no me he puesto en serio a leer la conferencia de Barraza, pero me supongo que va a ser muy diferente a lo que llegamos a estar discutiendo o platicando, ¿no? De que sí, había que criticar el socialismo realmente existente, del que en aquel entonces hablábamos, tanto de Cuba como de la Unión Soviética y de otros países. Curiosamente no se criticaba a Enver Hoxha, no sé si te hayas fijado en eso. Sí, de hecho hay una manera en donde hay un artículo sobre Albania, y me parece curioso porque pues la Liga precisamente que no tomaba una posición así tan abiertamente precisamente por las discusiones internas, sí tiene un artículo hablando positivamente de la revolución en Albania. Sí, y de Yugoslavia también hay algunas observaciones ahí más positivas. Mira, lo que pasa es que la Liga no dejaba de ser una organización que en su momento retomaba muchas de las discusiones que en ese entonces se daban a nivel internacional, ¿sí? Sí. Debates, discusiones en contra de la Unión Soviética, de Cuba, de Corea, de China, etcétera, ¿sí? Pero que a final de cuentas no eran más que formas diferentes de querer entender qué es lo que estaba pasando en el mundo, ¿sí? Sí. Y no era una toma de postura única o rígida en ese sentido, sobre todo en el plano internacional. Sí ocurría con nosotros en la Liga, ocurrió en la Liga, ya en los últimos tiempos no era tanto así, con Raza y con y con los demás compañeros, ¿no? Todos era así, como si lo iba a hacer en otros tiempos. De odiar, por ejemplo, a Fidel, a los compañeros que habían sido enviados a Cuba, no los dejaba regresar y por eso les decían traidor. Sí. Entonces, claro, eran análisis del momento, eran análisis muy prejuiciados, muy cargados de prejuicios. ¿Sí? Sí. Se quejaban compañeros que estaban ahí en Cuba, y enviaban sus informes a sus compañeros acá en México
de que no podían regresar, o que no los dejaba el gobierno cubano, o que les ponía trabas. Y entonces, acá en México, la gente, incluido la gente de la Argentina, pues empezaban a odiar a Fidel Castro. Y no entendían, pues, toda una serie de gobierno cubano con el gobierno mexicano, y que México era la única puerta de entrada a América Latina, ¿sí? Y bueno, hay toda una serie de aspectos ahí que a lo mejor no estarían muy acá, ¿sí? Hablar de otros temas. Sí. Pero en mi opinión eso es lo que ocurrió, ¿sí? Okay. Bueno, dejando ya un poco de lado eso y retomando un poco lo que te había comentado, que me interesa también hacer rescate de la memoria, de anécdotas de algunos compañeros que pues, no pudieron llegar a contar su propia historia. Tú llegaste a conocer al Piojo Negro, ¿no? Sí. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Cómo era el carácter de él? ¿Cómo era él como militante de la liga? Hay gente que es muy compleja. Era una de esas cosas, ¿sí? Hay gente que muy fácilmente la interpretas, sí, porque son muy, digámoslo así, muy sencillos, muy directos o muy transparentes, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Pero hay gente que es muy, digo, de que incluso a la hora de la plática hay que estar queriendo entender todo lo que quiere decir, ¿sí? Sí. No es lo mismo que cuando platicas con alguien que tiene muy poco nivel cultural, digamos político, y que muy fácilmente pues puedes entender por dónde va lo que está platicando, ¿no? Y puedes simpatizar, ¿no? Con eso, con lo que dice. No, con el... No creo, sí se podía poner a hablar fuerte respecto a temas fuertes, ¿sí? No había nada de eso de que en un momento dado te quisiera opacar o callarte, ¿no? Te estimulaba a que discutieras. A ver, ¿qué piensa, compañero? A ver, suéltelo, dígalo por lo claro, ¿sí? Y claro que había pues toda la intención, ¿no? de fortalecerlo o de ver cómo hacer posible mejores formas de organización o de superar trabas que se habían anquilosado dentro de la liga. Y bueno, había muchos temas, tenemos unas agendas un poco difíciles que retomábamos en los seminarios. Te voy a buscar alguna, luego te la envío, de esas agendas, de las recientes, de los últimos seminarios, ¿sí? Sí. Que eran jornadas de varios días. Yo iba a la Ciudad de México, los errores, ¿sí? Y bueno, en lo general, ¿qué te puedo decir? Pues nunca participé en una acción armada con él, no hubo. Sí tenemos planificado hacer algunas cosas y sí lo tenemos pensado, dada mi experiencia, que decía, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar tu experiencia para hacer algunas cosas, pero pues se aceleraron los tiempos, los momentos y ya no hubo posibilidad, ¿sí? Era muy osado
podemos decirlo de esa manera, ¿no? O sea que, pues yo creo que eso lo teníamos varios, Sí, éramos muy atrevidos, sí, sí, sí. y que por ejemplo, yo llegué a visitar a Guaymas, a la cárcel, al penal, a la norte, ¿sí? Ujú. Y vimos que había ciertas reglas, que había ciertas condiciones para visitar a los presos, ¿sí? Y yo te hablo varias veces, claro, pues, entraba con credenciales falsas, llevé dinero en una ocasión para que compraran una tiendita que las había vendido los de la Unión del Pueblo en aquel entonces, ¿sí? Sí. Y ahí me topé a Antonio Michel, él se dio cuenta que yo andaba ahí. Sí. Eso como que me habló así, porque él sabía, ¿no? Que luego allá adentro había chivatones y todo, y yo cuando hablaba con los demás hablaba de manera muy discreta, ¿sí? Sí. Haz de cuenta que estaban sentados en un banco, él sentado volteado hacia un lado, yo hacia otro lado, y los compas pero López que lo protegían y lo cuidaban, y que era a nombre de ellos yo entraba. Después seguí viendo algunos de ellos, ya acá libres. Me llevó a suceder ahí, a quererme vender unas figuras de yeso o de plasta que hicieron, para que no se vea que estaba yo allí, ahí al penal, bueno, a la casa, ¿no? ¿Tú tenías Pero buena relación entonces con el Guaymas? ¿Cómo? ¿Tú tenías una buena relación entonces con el Guaymas, no? Como para irlo a ver a prisión. Toda la vida, siempre tuve con Guaymas una muy buena relación. Siempre, siempre, siempre. O sea, él, incluso cuando los delincuentes acá en los Ratos, yo nunca perdí el contacto con él. Uh-huh. Y cuando se andaban matando entre en Muelas y en Tenebras, que Muelas tuvo que pedirle el favor de la Dirección Federal, según Vaca, le tuvo que urgir a través de su mamá que lo sacara del rastro. El Muelas era el esposo de Tita, Bertalilia Gutiérrez Campos, ese era el Muelas. Y era un matoncillo, pues ahí, que pues después cuando cayó, pues anduvo ahí mucho con uno que había sido presidente de la FED, pero y a veces vikingo, y haber sido un vikingo, pues más o menos fiel, tranquilo, participó en un secuestro, y era muy amigo de Tenebras, pero después se bloquearon entre ellos dos. ¿A raíz de qué se pelearon? De eso. ¿Cómo? ¿A raíz de qué fue su pelea? A raíz de que cuando hubo los delines, quien promovió los delines, que lo voy a decir lo general así. Un delincuente ahí en el baño se dio cuenta de que entraba una lucecita del otro lado. Y se dio cuenta que ahí fue el único lugar donde no pusieron protección de porque ya no se había atacado para poner protección a todas las barras del rastro, ¿sí? Porque daba el rastro del departamento donde estábamos de alta seguridad, que estaba súper reforzado por todos lados. El único lugar donde no tenía ese reforzamiento era en ese baño, ¿sí? Y quien lo descubrió fue este muchacho, Joel Estebanet. Bueno, gay, por cierto, ¿no? Pero bueno, él. Y nos dijo a varios, y también le dijo a Tenebras,
y Tenebro lo amenazó de muerte. Le digo, pídete a la población, pero él no se estimaba a nosotros, a los de la Liga, no estimaba a los del FRAN, ni a los de la OPE, ni a nadie más, a los de la Liga que no se estimaba mucho, ¿sí? Y entonces sí aceptó, se fue para allá, y el Tenebro se empezó a buscar cómo o con quién hacer la fuga. Buscando de blanco, pero no encontré eso. Varios compañeros, entre ellos Francisco Mercado Espinosa, ¿sí? Que Francisco Mercado Espinosa es cuando matan al que había sido líder político principal de la Liga aquí en Guadalajara, Guillermo González Caloca, ¿sí? Y él tenía mucho contacto con Alfonso del Rayón, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces pues empezó a haber contacto y empezaron a hablar, y de la Liga, los compas de la Liga de afuera les dijeron, bueno, pues vean a ver quiénes son los que se pueden fugar, ¿sí? Hagan deslindes, hagan un corte de caja, por decirlo así. Cuando se empezó a dar eso de los deslindes, uno de los que más me atacaba era el Muelas, ¿sí? Sí. Y yo cuando me dijeron, pues que yo estaba blindado, yo les dije, cabrones, para eso me gustaban este pinche puto del Muelas por la Liga, por Guillermo Caloca. Y volteó Francisco Mercado y dijo, él era, yo pensé que eras tú, me dijo Francisco, para casi. Sí. Y entonces, pues se dieron cuenta. Para esto ya había pedido permiso a la Liga para matarnos, ¿sí? Sí. A varios. A Calimán, a mí, y al mismo Tenebras. Y lo habían pedido Toyo Michel, el Villela y el Muelas, ¿sí? No, pues en cuanto Paco Francisco Mercado se dio cuenta de quién era en realidad el Muelas, pues el cabrón anduvo. Tu mamá le mandó a la mamá, busca a cualquier jefe de la Dirección Federal que me saque del rastro. Y sí, la mamá, pues era su mamá, claro, tenía que andar buscando con los jefes de la Dirección Federal a ver quién lo sacaba del rastro. Hasta que finalmente lo sacaron, porque le lavaban la ropa a muchos agentes policiales, ¿sí? Sí. Con la idea de sacar a su hijo de ahí, porque para eso ya el Tenebro se había dado cuenta de que había pedido permiso a la Liga para ejecutarnos, y la Liga les dijo, no, mi madre, no, prohibido atentar contra cualquier revolucionario preso. Para esto pues ya Alfonso, que conocía a mi papá, fue ahí y le dijo, a mi papá le dijo, mira, chato, que tranquilo, que no ande hociconeando, que no platique, que no hable, sobre todo con estos cabrones, porque no me dijo que iba a haber la fuga ni nada, ¿no? No me mandó decir nada de eso, pero sí me dijo que tenía yo que andar, ¿cómo te diré? De bandera caída o baja, no sé cómo le digan ahora, ¿no? Sí. Pero se no darme mucho a notar, ¿sí? Porque ya tenía el compromiso de hacer la fuga con ellos, ¿sí? Y con ese miedo, pues fue que el vuelo se pidió a la fortuna, ¿sí? Sí. Marido de esa que premiaron ahí el Premio Nacional Montemayor, de Talía Gutiérrez Campo, que había sido expulsada de la Liga, ella, junto con los expulsados, y ahora hasta combatiente de nunca hizo ninguna actividad de armada, nunca. Pero bueno, pues ahí ya ves ahorita todo el mundo, bueno, no todo el mundo, hay mucha gente que pues se las da de que participaron y anduvieron y todo eso. No, de los pocos que se han movido fue Toyo Michel, eso sí es cierto.
Sí. Pero de ahí en más, la mayoría de los que andan acá en Guadalajara, hubo algunos otros que la policía misma tampoco los detectó y participaban en acciones armadas. Sí. Pero la gran mayoría, no, nada que ver con todo eso. Pero bueno, eso es en lo general. Sí. No, yo creo que siempre tuve muy buen contacto, buena relación. ¿Sí? ¿Y con el zombie? ¿Cómo? Con el zombie. Bien, muy buena relación. Lo que pasa es que con el zombie es una relación más, ¿cómo te diré? Más compleja, de más tiempo. ¿Sí? Porque él también era de los compañeros que llegaban a la casa aquí de mi padre, el zombie, ¿sí? Y que eran de los compañeros de allá del norte que llegaban acá y que pues tenían la confianza de gente muy asertiva, ¿sí? Sí. Él y mis tíos. Para que te des una idea, dieron sus armas para que se defendieran los compañeros de fe. Nada más para que te des una idea, de cómo eran mis tíos y mi padre. Y cuando yo mandé a mi padre, yo no entregué nunca una casa, jamás entregué una casa, ninguna, ni casa, ni documentos, ni armas, ni nada. Mandé a mi padre y al hermano, uno que es músico, está tocando en la orquesta de Bellas Artes. Lo mandé por armas y por el archivo a una casa que yo no entregué. Fueron y sacaron todo y después se entregaron esas armas a compañeros de la liga acá afuera. Sí. Entonces, pues ellos sabían, había muchos compañeros que sabían quién era yo y cómo era, que además había compañeros que sabían cosas de mí que yo nunca platiqué, ni anduve de fanfarrón, ni decían nada, ni sabían pues eso, y de alguna manera eso era muy de los parlanchines, eso, pero bueno, eso va en lo general así. ¿Cuándo es la última vez que tú ves al zombie? Una semana antes de mi caída. Una semana, más o menos una semana antes. Yo fui a la Ciudad de México, estábamos fotocopiando parte del archivo que yo tenía y que seguí teniendo. Ahorita ya ese archivo está en el CCUT de Tlatelolco, ¿sí? Entonces, bueno, una parte, hay parte de ese que yo lo tengo, que no lo doy porque pues, no tiene caso, ¿no? Son tratan de otros temas que no son los propiamente políticos y etcétera. Entonces son otros asuntos. Eso, incluso ya estoy quemando mucho de todo, pues no tiene caso, ¿no? Tener ahí guardado documentos de cómo hacer pólvora y bombas, etcétera, no tiene ningún caso. O de cómo llevar a cabo atentados y todo, no tiene caso. Todo eso lo estoy destruyendo. Y bueno, yo de todas formas, buena parte de todo ese archivo lo estaba en la encomienda que teníamos de Piojo Negro, era copiarlo. Y lo llevaba al zombie y lo veía ahí por 100 metros. Sí, y era 100 metros en un mercado que había por ahí. Llegaba yo a su carro ahí y le daba la mochila llena de documentos, cada que llevaba documentos. Y él lo fotocopiaba y luego me entregaba esos documentos y yo le entregaba otros. Y así. Sí. Total, que los últimos no los recuperé. Los últimos se perdieron o vete a saber. Hubo compañeros que los siguieron viendo, de los de Guanajuato,
lo siguieron viendo zombie y me mandaban zombies, saludos, cuando estaba yo ahí preso en el Río Guanajuato. Sí. Y me mandaba a decir, cabrón, vas a salir, no tienes bronca, o sea, bronca en el sentido de que me fuera a quedar mucho tiempo. Y efectivamente así era, ¿no? Porque además le informaba cómo estaba toda la situación. Y sabían pues ellos que yo iba a salir pronto. Y la idea era esa, que saliera así legalmente y todo. Hasta que ocurrió pues que vi lo del enfrentamiento y que cayó el pio, luego cayó el zombie, y bueno, pues fue un compañero a decirme de la caída del zombie. Casi a los pocos días, allá en la cárcel de León, fue a decirme. Y bueno, pues fue cosas muy dolorosas. Sí, me imagino. ¿Y de los documentos más importantes que te dio alguna contribución teórica? Porque acabas de decir que pues hay también muchos documentos de cuestiones prácticas. Sin embargo, ¿algún documento de una contribución teórica que tú recuerdes o alguno importante en ese sentido de una cuestión teórica? Tengo algunos documentos que quién sabe por qué o cómo están copiados, que simplemente no se pueden copiar. Sí, pero lo que tengo que hacer es transcribirlos. Sí. No me buscar, no saben blanco con la copia. Sí. No sé cómo había sido eso, pero y esos documentos fueron escritos por él, por el Piojo. Sí. Cualquier rato, o sea, voy a hacer atrás de esos documentos que tengo, que fueron, te digo, básicamente de los seminarios, ¿no? Sí. Pero que tengo que hacer la transcripción porque no, si quiero hacer copia, no se deja. Sí. Ni escaneado, ni copia, ni él, porque es otro tipo de papel. Pero bueno, tengo esa dificultad, ¿sí? Sí. Y tengo los documentos ahí lo tengo. Pues yo digo que nadie más los tiene. Sí. Porque, o sea, fui muy de estar guardando cosas porque siempre me sentí en la confianza de que podía guardarlos en lugares donde la policía nunca se iba a dar cuenta, lo cual demostré. Nunca me agarró un documento. Bueno, me agarró un modelo, que fue porque me dio una buena chinga, pero logré zafarme de eso. Sí. Logré zafarme pues, de esas cosas, ¿no? Sí. Otra pregunta que te quería hacer, ¿tú cuando militaste en la liga llegaste a conocer ya sea en persona o por anécdotas a Jaime? ¿Qué? A Jaime Laguna. ¿Laguna? No. Bueno, supe de él porque sí hubo una ocasión por ahí y que fue la única ocasión que me dijeron, ¿no? Sí. Estábamos el zombie, el Piojo y varios compañeros más, y entonces estaba comentando que andaban preocupados porque no habían aparecido a un compa maestro de la preparatoria Tacuba o la preparatoria, de una preparatoria. Sí. Después era Jaime Laguna, ¿sí? Maestro, ellos hablaban de varios maestros, no de los de varios, ¿sí? Y había una preocupación en lo que yo estaban menos preocupados por eso, porque los aparecieran, por hacer algo en ese sentido. Pero fue eso nada más. Eso que dice David Gilea, de que el Piojo dijo de Jaime Laguna que pinche puto, es mentira. Nunca se expresó así. Sí. ¿No? Y
No, el Piojo no era así. Él no tenía ese cabrón en sus sueños, yo creo. Sí, sí, sí. No, eso es una mentira. Eso es totalmente falso. Nunca se expresó así. Y cuando tú meditabas sobre David Cilia, ¿tenías algún conocimiento? ¿Llegaste a escuchar de él? ¿Cómo? ¿Y tú mientras militabas sobre David Cilia, llegaste a escuchar algo? ¿Lo conociste en algún momento? Jamás. Yo de David Cilia supe hasta que regresé de Cuba en el 90. Yo regresé en el 90. Y entonces cuando regreso, yo en Cuba ya me había dado cuenta, porque salieron noticias de que habían agarrado alguna gente de los últimos dirigentes de la liga. Yo le dije, chinga, pues, ¿quiénes serán? A ver, no, en su barrio, o no sé dónde. No, por eso yo no lo reconozco como militante de la liga, la verdad. Sí, porque incluso pues es raro que lo que he investigado de él en el Archivo General de la Nación tampoco, pues hay fichas, ¿no? A diferencia de otros compañeros que sí estuvieron, donde pues fácilmente son ubicables en algunas fichas o en algún documento. Sin embargo, pues con él no es el caso. Mira, ese es un dilema fuerte. Yo te puedo decir que conozco compañeros que la policía nunca supo de ellos, ¿sí? Pero hay referencia de ellos. Sin embargo, hay referencia. Sí. Hay anécdotas. A mí hubo un tiempo que se me acercó un tipo que era vikingo, ¿verdad? Sí. Y me dijo que la liga, que quién sabe qué, pues bastó para que yo le preguntara, a ver, ¿en qué brigada? ¿En qué acción? Pues yo conocía todas, pues yo era la mano derecha de Richard. Dos. Y no supo decirme nada, le dije, bueno, eso pues era pura falsedad. Sí. No era cierto. ¿Usted lo escuchaste? Sí, te escuché. Bueno, qué bueno que no se cortó. Pero bueno, entonces, que hay compañeros, lo sigo viendo, que nunca fueron detenidos, ¿sí? Que lo vieron en la liga. No liderazgo ni nada de eso no. Pero sí compañeros de brigadas que participaban en acciones fuertes también. Sí. Y la policía nunca supo de ellos. O sea, eso sí, yo lo sé. Pero basta con que platiquemos con los que dicen que anduvieron. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, pues a mí nadie me cuenta nada. Yo siempre, al menos en esos años, ¿sí? Yo siempre estuve muy enterado, ¿ya? Ya de los años posteriores, pues ya no tanto. Pero también, aún así, también estuve enterado, ¿sí? De muchas cosas. Claro, no igual que cuando estuve libre en el 73, a principios del 74, o de antes del 73, ¿sí? Pero que te salga alguien de buenas a primeras y que además era líder, no, pues ¿de dónde? No hay manera. No hay forma. Por eso yo no creo en ese tipo. Sí. Y bueno, a lo mejor sí, porque no conoce uno a todo el mundo, ¿no? A lo mejor sí, pero lo más seguro es que no, ¿verdad? Yo sigo platicando con algunos compañeros, por ejemplo, de los de Guanajuato y otros de PAN, pues, y de la CNR, que algunos que viven en Estados Unidos y vienen de vez en cuando, me visitan,
y platicamos y les pregunto, ¿no? O de algunas gentes, sí, platicamos, pero nadie dice nada de la Virginia. Sí. Nada. Pues era más o menos eso, en lo general. Y bueno, ya para cerrar, un poco, ¿tú a quiénes reconocerías como los principales referentes teóricos de la liga, si es que pudiera haber algunos, los que más aportaron a la línea política, los balances, a las discusiones? ¿Quiénes veías que tenían más claridad en ese sentido y que orientaban la política de la organización, si se podría llamar así? Fíjate, tuvimos una vez un seminario en ese sentido, de quiénes fueron los compañeros que más aportaron. Y de eso resultó un documento que salió en una madera, donde hacía un reconocimiento, ahora sí, por fin, público, de los compañeros que habían hecho aportes importantes. ¿Sí? Entonces, ahí pues, se mencionaba, ¿no? Pues a no se diga a Oseas, a Sebas, ¿sí? A Raúl Ramos Zavala, y luego, así como a ellos, pues a otros compañeros que estuvieron escribiendo a lo largo de toda la existencia del periódico Madera, pues un montón de compañeros. Entre ellos de acá de Guadalajara, ¿no? Guillermo González Caloca, muy preparado también, que escribió mucho, sobre todo los primeros Maderas, ¿eh? Sí. Y así como ellos, pues otros más que a lo largo de toda la existencia de la liga, pues fueron siendo parte de las editoriales del periódico, ¿sí? O fueron parte de la dirección tanto política como militar de la liga, ¿sí? Como había varios compañeros muy importantes en el plano militar, ¿no? Que escribieron. Sí. Como Rojas, como Camilo, y bueno, de los que se hicieron unos cuantos textos. No hicieron muchos, incluso el mismo David Jiménez Sarmiento también escribía. Sí. Él escribía también, hizo sus aportes importantes. Sí. Nada más que sí, él llevó a la liga por un cauce ahí muy militarista un tiempo, que es entendible, ¿no? Hay que entenderlo, eso recurrió a otras organizaciones en el continente y en otros lugares. Era, por decirlo así, era normal que pasaran algunas cosas así, como eso, ¿sí? Pero sí hay, yo creo que la gran mayoría de los que tuvieron que ver con la edición, con la editorial de Madera, fueron grandes compañeros, la gran mayoría, fueron grandes compañeros ricos que hicieron sus grandes aportes, ¿sí? Y por supuesto, de los últimos, pues se quedó con él, hubo algunos otros compañeros que ya no te voy a mencionar, porque para mí ya todos los demás, pues son anónimos, porque al final de cuentas así tenía que ser, anónimo. No tenían por qué medallitas ni nada por el estilo. Entonces tenía que ser anónimo y eso le daba un plus al periódico, ¿sí? Que además son compañeros muy modestos que no andan reclamando autorías ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces sí, hay compañeros que murieron o que estaban desaparecidos, de ellos sí hacer ese reconocimiento, ¿verdad? Sí. Pero de otros compañeros que no llegaron ni siquiera a caer, pues no. Sería eso, sí lo he platicado con otros compañeros,
que es un absurdo, ¿no? Que haya gente que esté queriéndose poner la medallita encima respecto a ciertas situaciones o a escritos o a documentos o a maderas. Por ejemplo, que haya salido en madera más frecuente unas temporadas que otras, pues fue debido a la cantidad de gente preparada que había. Sí. Y fue debido a todo lado. De ahí resultaron muchos escritos, sí, de y hecho, muchos compañeros que... A mí lo que me llamó la atención fue que antes de que se dejara de publicar Madera, hubo uno de los años en los que más se publicó. Es decir, el último año que se publica Madera salen bastantes números, con muchos artículos, incluso ya mencionando actividades en zonas donde antes la liga no tenía inserción. Sí, y ya también se tenía la convicción de que no había que poner en peligro el trabajo de muchos compañeros, porque eso sí llegó a ocurrir a través de Madera, ¿sí? Sí. Que, por ejemplo, la liga hacía un trabajo determinado, por uno de los más conocidos, Medalla de Oro o AMSA, teníamos alguna brigada ahí, y pues nada más por el hecho de decir que de escribir de cierta manera o de hacer un volante, ya se ponía el alma a la policía, ¿sí? Y la policía metía a mucha gente a trabajar en las fábricas. Entonces ya había mucha experiencia. Y había muchos compañeros que escribían y no andan pidiendo ahí méritos. Ellos dicen, no, pues éramos boceadores de lo que teníamos que ser clandestinos. Y ahí no más. ¿Sí? Eso es lo que dicen muchos compañeros, ¿no? Que luego, cuando yo les he dicho, no, pues hay que dar la cara, no, déjalo así. Ya tenemos un legado muy fuerte que hacer y estamos trabajando todos, tenemos trabajos aquí y allá, más allá, que estamos dejando pues nuestra huella. Lo importante es que podemos todavía hacer algo y y en eso de hacer algo pues afortunadamente tenemos la posibilidad de ir teniendo que ver con las cosas que están ocurriendo, ¿sí? Sí. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Cuando en el 85, ¿te acuerdas del terremoto? Sí. Bueno, había brigadas de la liga. ¿En el terremoto había brigadas de la liga? Haciendo solidaridad. Órale. Bueno, son cosas que a lo mejor resulta demasiado pretencioso, ¿verdad? Sí. Pero yo sí puedo afirmar que había brigadas de la vida, que había sido de la vida, pues, ¿verdad? Sí. Rescatando gente y moviéndose aquí y allá. Sí. Pero bueno, eso. La policía se dio cuenta, Ellos se dieron cuenta que esto ocurrió. Yo me fui, bueno, ese año, sí, creo que yo me fui ese año, en el 85 a Cuba. No, me fui en el 86. Sí. Y bueno, ya por último, como una curiosidad, bueno, es un periodo sobre el cual tengo muchas dudas, que es sobre el periodo de ruptura de Raúl Ramos Zavala con la JCM. No sé si tú pudieras contarme más al respecto.
cómo fueron esos congresos en donde se dieron esas discusiones, qué tanta gente siguió a Raúl, qué pasó después. Uy, imagínate, aquí en Guadalajara, te puedo hablar del caso de aquí de Guadalajara, que yo creo que se repitió en algunas partes del país. Aquí tenía mucha fuerza la juventud comunista, aquí en Guadalajara, ¿sí? Por varios motivos, porque llegaban muchos estudiantes del norte del país, ¿sí? Y llegaban a estudiar carreras que habían nada más aquí en la UDG, o en Sonora, o Sinaloa, ¿sí? O en Baja California. Y entonces aquí concluía mucho de todos ellos. De manera que, pues aquí, por ejemplo, llegamos a coincidir muchos compañeros, incluso hasta de Oaxaca. Y vos te puso el jefe máximo de la Unión del Pueblo, uno de los jefes máximos, ¿sí? De la Unión del Pueblo y de lo que después fue el PROCUB y después el PR, pues aquí estudió, aquí en Guadalajara, ¿sí? Igual, del movimiento del 23 de septiembre. Por ahí estaba escuchando una intervención de Carlos Montemayor, que es una entrevista que le hizo Porfirio Muñoz Ledo, donde hace una serie de afirmaciones Carlos Montemayor que yo nunca le había puesto atención. Se me ha dado completo a saber que yo dije, cabrón, güey, con Carlos Montemayor, ¿no? Con Porfirio Muñoz Ledo, pues no se diga. Sí. Pero bueno, diciendo Carlos Montemayor que entre el ataque al cuartel de Madera, Tezopalco, es decir, Óscar González Seguía, y la liga no había línea de continuidad. Yo dije, pendejo, ¿qué le pasa? Y estamos hablando del 2011. Su libro, ¿cómo es posible que gente tan estudiosa como esa pierda de vista ese tipo de detalles, este tipo de cosas? ¿Sí te das cuenta? Sí. De cómo a veces la prepotencia de algunas gentes, en este caso de él como escritor, pues le llevaba a hacer afirmaciones sin fundamento, ¿sí? Sí. Y así como hizo esta afirmación, pues también hizo otras afirmaciones. Entre el 68 y los movimientos guerrilleros tampoco había habido una línea de continuidad, y yo no me acordé de Roberto Gallegos cuando fue detenido ahí, y de cómo se escapó de esas detenciones. Se escaparon David López de Venezuela, que era de la Juventud Comunista también, y Mario Pérez, Crisanto, un montón de compañeros que eran de la Juventud Comunista. Pues ese proceso de rompimiento con la dirección del Partido Comunista ya tenía cola desde antes. Sí. Y yo desde antes del 65, ¿sí? Ya había cola. Bueno, yo ingreso en el 67, a fines del 67. Pero me voy enterando de todo, porque pues de alguna manera luego hay contactos que nos lo han marcado. Como mi club de barrios, así se llamaban las células de la Juventud Comunista, fue creado por Mario Pérez Oquendo, Rojas. Pues tuve mucha influencia de ellos, que pues fue algo, ¿cómo te diré? Que no ocurrió con otras brigadas, ¿sí? Pero había, y es algo que he tratado de hacer con compañeros que eran de la Juventud Comunista de aquel entonces, rescatar todo el montón de clubes de barrios que había aquí en Guadalajara, ¿sí? Te puedo decir que
o menos el 90% de los que pertenecemos a la Juventud Comunista abandonamos la Juventud Comunista debido a esas intervenciones de Raúl Ramos Sabana, que ya las conocían, que ya sabíamos acerca de ellas, a través principalmente de ellos, ¿no? Del Portaburro, de la Papa, de todos estos compañeros, ¿no? Sí. Que los que venían del norte, de David López Venezuela, de todos ellos, que había grandes discusiones respecto al rumbo que estaba tomando el movimiento en el país y a la necesidad de armarse. Aquí hicimos nuestros pininos en Guadalajara, ¿sí? De hacer entrenamientos, sí. Pero es que también tuvimos influencia de los guatemaltecos que se venían aquí a Guadalajara. Los de la guerrilla guatemalteca se venían a descansar de la guerrilla, ¿sí? Cuando tenían algún conflicto por allá o cuando había que esconderse un tiempo, venían y se quedaban aquí. Y aquí recibían, llegaban a varias casas de varios compañeros, ¿sí? Sí. Y a través de ellos, pues, empezábamos a saber muchas cosas. Después sí que conocieron, pues, a Chema Vives, ¿sí? Aquí los de FED. Y todos los de FED, no nada más los de la Unión del Pueblo, todos. Sí. Y no solo de Chema Vives, también otros compañeros de los que andaban allá en la guerrilla de Guatemala. Pero bueno, pues, luego fue algo muy que ahora suena un poco difícil de entender, pero que sin embargo así era. Y no se niega también con la actividad de los espartaquistas a nivel nacional. Y el Guido Guadalajara tenía una representación así muy particular, muy especial. Sí. Entonces, todo esto iba jugando un papel muy fuerte en la decisión de tomar las armas y de organizar un movimiento coherente, fuerte, en concreto, para ver cómo luchar contra la ley y el dominio del cacicazgo, ¿no? de Carlos Ramírez Lázaro, aquí en la UDG. Sí. Pero lo fundamental para eso es más o menos, no sé, hubo muchísimos compañeros de la Juventud Comunista que se fueron a la guerrilla. Sí. Aquí en Guadalajara. Eso más o menos se lo creo. Sí. Se trabó la llamada. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok. Sí, te dejé de escuchar un momento. Cuando te dije que la gran mayoría de la Juventud Comunista aquí participamos en el movimiento armado, sí, la gran mayoría. Sí. Sí. Yo creo que el 90%. Y hubo una parte, pues, que se quedó ahí, a la sala, ahí. La Juventud Comunista desapareció por completo. Sí. Y además, la policía se dio cuenta que los grandes liderazgos, al menos aquí en Guadalajara, del FED y de todos los grupos de izquierda, pues provenían de eso, básicamente, de la Juventud Comunista y de los espartaquistas. Sí.
la policía y por eso pues también ellos fueron reprimidos, ¿sí? Y desaparecieron y tuvieron que verse obligados a cambiar de siglas y abandonar el Partido Comunista, a fundar otras organizaciones juveniles, pues, ¿sí? Y luego otras organizaciones juveniles. Para que también no los confundieran o no los atacaran como nos atacaban a los que participaban en el FED, ¿sí? Pero muchos no fueron clandestinos. La policía ni sabía de nosotros. Sabían que habíamos sido acuerdo comunista, pero no sabían que andábamos en cuestiones armadas o nada por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿y cuál fue la actitud del partido hacia toda esa desbandada de jóvenes que hubo? Porque pues sí, me imagino que no solo en Jalisco se quedaron sin juventud, ¿no? Que también en el norte pues sus filas disminuyeron bastante a raíz de lo de Raúl. Mira, aquí en parte del país, aquí no quedó un odio así fuerte hacia el Partido Comunista, por la razón de que todos los líderes de aquí de Guadalajara, sus hijos andaban en la guerrilla, o hermanos, o familiares. Esto pasaba aquí en Guadalajara, ¿sí? Eso no pasó en otra parte del país. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un cierto odio y había gente de la misma liga que se expresaba respecto al Partido Comunista y a la cultura comunista de manera muy reprobable, pero pues es porque tiene su historia. Lo mismo ocurría en otras partes del país, ¿sí? Por ejemplo, en Monterrey, pues la gran mayoría de donde provenían de la cultura comunista y de los espartaquistas. Era más o menos parecido que aquí en ¿sí? En Monterrey, ¿sí? Y en algunos lugares del país, por ejemplo, Amarillas, Palafox y todos ellos, pues provenían de la Unison, de Sonora, ¿sí? Y entonces eran también compañeros de la cultura comunista y eran de los comunistas y espartaquistas, igual que los Corral, ¿sí? Que andaban deambulando por todas estas regiones del país, ¿sí? Y que no quedaron tantos daños, pudiéramos decirlo así, respecto al Partido Comunista. Hubo algunas cosas localizadas, como el enfrentamiento, los enfrentamientos de la juventud comunista, de los chemones, así. ¿Sí? Igual que lo hubo en Puebla, de compañeros que eran de la guerrilla y de la gente que era de la cultura comunista, sí, que también lo ocurrió. Pero ahora te digo, son cuestiones ya muy particulares, muy concretas de cada lugar. Entonces, pues también es una explicación, un sentido a todo eso, ¿sí? Sí. Pues bueno, eso es todo lo que ocupaba saber para la entrevista de hoy. Muchas gracias por responder a las preguntas. Y pues sí, siempre es interesante repasar esos periodos. Siempre es interesante todo eso. Y pues bueno, y lo cierto es que la memoria siempre se tiene que estar retroalimentando, ¿sí? Porque no hay quienes la quieren falsificar. Y salen gentes como estas de aquí de Guadalajara, incluido el Toño Michel Orozco, ¿sí? ¿De dónde saca que él era líder estudiantil? O sea, son
tonterías que luego van queriendo señalar como si fuera como si hubiera sido un gran líder en aquel entonces. Nada que ver, ¿sí? Era un colón de primero en muchas de las secciones, ¿sí? Pero siquiera eso es capaz de reconocer. Y quizá, pues, o sea, es una más por poner este ejemplo, no, hay otros ejemplos peores, de quienes dicen que eran de la liga y jamás fueron de la liga, ¿sí? Jamás. Pero bueno, eso es... Sí, a la luz de todas estas falsas historias que han salido, pues siempre van a quedar versiones, pues alternativas, ¿no? De compañeros que no buscan premios ni gloria y que queda ahí su testimonio, ¿no? Para hacerle frente a todas las cosas que se inventan. Sí, y se, a veces hasta da risa, ¿no? Pero pues tiene uno que es, ¿cómo te diré? Refrescando la memoria de algunos cuantos de ellos, y se tiene que ir escribiendo muchas cosas de lo que vale la pena, ¿no? Que se escriba. Sí. Hay otras cosas que no, que pues mejor dejarlas así ahí, ¿verdad? Pero hay cosas que sí vale la pena, que hay que estarlas retomando y hay que darles mayor vitalidad, porque al final de cuentas, mira, vamos envejeciendo, vamos quedando muchas veces en el olvido, lo que sea, pero lo único que nunca nos van a poder quitar es la verdad. Sí. Es lo único. Y esa verdad, pues es la que tenemos que estar restregando en su cara a esa gente que dice que eran nuestros compañeros, esos falsificadores, ¿verdad? Que ya por el hecho de andar con mentiras, pues se están comportando como la derecha, porque la derecha es una de sus características, es la manipulación de la verdad, ¿sí? Es decir, la exaltación de la mentira. Sí. Pues bueno, ahorita voy a procesar la grabación y en cuanto tenga el enlace te lo hago llegar de nuevo, ¿vale? Vale. Pues muchas gracias, Adrián. A ti, que tengas una buena tarde. Hasta luego. Hey. Vale, hasta luego.